Maite Shangirungüera, Maesha Primer Ponamba Página, espero que todos estén bien. En este video vamos a aprender un breve diálogo en guaraní. Yo he comprado un libro donde se enseña el español, un libro de español para aprender español, y lo estoy traduciendo a nuestro método de enseñanza en guaraní. He comprado este libro, pasé por la calle allá en San Paulo y encontré este libro y lo compré y me resultó muy interesante, entonces estoy compartiendo con ustedes más esta nueva forma de aprendizaje. Muy bien, en este libro yo he visto que empieza con diálogo y justamente lo que vamos a ver, un breve diálogo en guaraní, lo traducí como he dicho. He hecho también este mismo video en portugués y les voy a dejar pasando de este lado acá arriba el link de este video si podéis accesar, si podéis también comentar, dejar vuestro me gusta, a mí esto me ayudará mucho. Y hoy vamos a ver exactamente cómo se forman estos diálogos y cómo podemos usar algunas de sus palabras para nuestro día a día. Vamos a ello. Muy bien, vamos a empezar. Acá tenemos nuestra primera parte donde dice yetopá. ¿Qué quiere decir yetopá? Yetopá significa, o sea, su traducción sería encuentros. Yeyotopá o yetopá, encuentros. Y en esta ocasión yo les voy a leer acá, donde está nuestra pizarra digital. Yo le llamo así, no sé cómo se llama en tu país. Y voy a leer y voy a esperar un poco y si ustedes saben ya el significado de cualquier palabra, les pido que me escriban en los comentarios. Así vamos a ver si saben su traducción ya o no. Muy bien. Vamos a ver entonces acá cómo empezamos. Y dice así, sería acá el título de lo que vamos a aprender hoy. Y dice así. Emoñe añemongeta, ha ellesare comba, echapa abacuera oñemo maitei, oñe presenta, ha o ye despedi. Emoñe a ñemongeta ha ella sareko ba eisha pa abacuera oñe momaitei oñe presenta ha oye despedí. Ahora vamos a entender qué es lo que está escrito acá. Emoñe quiere decir lea. Fíjense que ñe significa hablar, habla, habla. Y acá tenemos emoñe viene del, ¿cómo se dice? Imperativo le decimos en portugués, no sé cómo se dice en español. Imperativo, emoñe, entonces leas, lea. A quiere decir estas o estos. Ñemongueta, diálogo. Ñemongueta es hablarse, dialogarse. Ñemongueta. Ha ellesareko. Ha sería la conjunción y ya he hecho un video sobre esto. Ellesareko, acá está incluso errado. Hay que ser ellesareko. No, está cierto. Ellesareko. Ha ellesareko. Yesareko. Ella, acá lo que está errado. Ella sareko así. Ella sareko va eishapa. Ella sareko quiere decir fíjese o preste atención o de atención. Va eishapa como abacuera. Aba es persona y cuera el plural. Entonces, como las personas. Oñemo maitei. Maitei es saludo. Fíjense. Maitei sería saludar, saludo. Y oñemo maitei saludarse. Como las personas se saludan. Oñe presenta, se presentan. Fíjense que presentar viene del presentar en español, que sería presentarse. Ja, oye, despedí. Despedí, fíjense también que es del español. Entonces tenemos despedirse. Entonces sería la traducción, lea estos diálogos y fíjese cómo las personas se saludan, se presentan y se despiden. Creo que sería más o menos esto la traducción. Muy bien, ahora vamos entonces a los diálogos que tenemos y mientras leamos los diálogos vamos también a separar algunas palabras que hay en ello para que podamos usar en otras formaciones de diálogos. Ya les voy a mostrar cómo. Muy bien, acá tenemos entonces nuestros personajes que son Fernando, Antonio y Mariana. Y empezamos con nuestros diálogos. Fernando dice así: Haupei bateko, che Fernando hina, hande ba eshanderera, Haupei bateko, che Fernando hina, hande ba eshanderera, Haupei bateko, che Fernando hina, hande ba eshanderera. Esto sería el primer diálogo. ¿Qué significa Haupei? Sería como si fuera eh, ¿qué hace? O ¿cómo estás? Hola, sería más o menos esta forma de saludo. Baeteco quiere decir ¿cómo estás? Baeteco, bae es qué o cómo y teco viene de vida. Entonces teco de teco ve y bae cosa. Entonces bae sería también cómo.
¿Qué vida sería en este caso? ¿Qué vida? O qué hay puede ser también. Creo que se usa en algunos países qué hay. Che Fernando. Yo, este che sería el pronombre personal. Che Fernando Hina. Este Hina sería para nada más que reafirmar o sea, es una partícula en que usamos para reafirmar, para dar afirmación, digamos. Che Fernando Hina. Yo sí soy Fernando, sería más o menos así. Hande, hande quiere decir y tú, o y usted, o y vos, como se dice también en nuestro país. Baeishanderera, Baeishanderera quiere decir ¿cómo es tu nombre? Si quieren anotar esto, Baeishanderera es ¿cómo es tu nombre o cómo te llamas? Antonio le va a decir, She Sherera Antonio, She Sherera Antonio, Coacatuja Ejina Sherinde Mariana. She Sherera Antonio, Coacatuja Ejina Sherinde Mariana. She Sherera Antonio, Coacatuja Ejina Sherinde Mariana. Bien, hemos visto acá que she es yo. Y en este caso repetimos la palabra she o el pronombre she, que en este caso sería, como les puedo decir, ya el pronombre posesivo, que sería mi nombre. Sherera es mi nombre. Sherera Antonio, mi nombre es Antonio. O sea, yo me llamo Antonio, sería esto la traducción. Coacatú, esta sí que es mi hermana Mariana. Fíjense que jae en este caso no es pronombre personal, sino es algo de ser. Ella es jae hina. Sí que es shereinde. Reinde viene de teindira. Fíjense, reinde viene de teindira, que quiere decir hermana. Teindira, hermana. Shereinde, Mariana, mi hermana Mariana. Fernando entonces le saluda a Mariana y le dicen, va pa Mariana, va pa Mariana, va pa Mariana. Quiere decir, ¿cómo estás, Mariana? O hola, Mariana, ¿cómo estás? Mariana le va a responder, y por aminte handé, y por aminte handé, de picor estudia a veille uta, y por aminte handé, de picor estudia a veille uta. Quiere decir entonces, estoy bien. Fíjense que ipora quiere decir lindo, bonito, bien, depende de la forma en que estamos usando nuestro diálogo. Esto va mucho de la necesidad del hablante. Entonces, iporaminte quiere decir estoy bien, en este caso, mi para dar, ¿cómo les voy a decir? Cariño a las palabras. Y ese en te sería del superlativo, le decimos en portugués. No sé cómo se le dice en español. Tengo que estudiar más, ¿no? Bueno, entonces sería, estoy muy, muy bien. ¿Y vos? Handé, y tú, y vos, y usted puede ser también, ¿no? De picor estudiaba y está. De pico, en este caso, esta partícula pico, esta palabra pico, va a representar nada más que el signo de interrogación, o sea, es una partícula interrogativa. Entonces, Ndepiko estudia yeuta, abei yeuta, o sea, Ndepiko, usted estudiar, estudiar, fíjense que estudia viene del castellano, del español. ABI quiere decir también, ABI también, yeuta. Fíjense que uta quiere decir nadar y yeuta, nadarse, natación en este caso. Pero en guaraní lo escribimos así porque en guaraní no tenemos la letra C. O sea, tenemos, pero se usa de otra forma. Natación, de esta forma. Y puede ser también utacuahanwa. Ya he escrito acá utacuahanwa, que quiere decir uta, nadar, qua, saber, y hanwa, para. Entonces, utacuahanwa, para saber nadar o para aprender a nadar. Y Fernando le responde, Nahaniri, she boehara hina. Nahaniri, she boehara hina. No. Nahaniri quiere decir no. She boehara hina. Yo soy profesor. En este caso, boehara quiere decir profesor. Boe es enseña, enseñanza, enseño, enseñar, ¿no? Y hara lo que enseña. Entonces, boehara sería el que enseña. Esto sería el profesor el que enseña o el que instruye, creo que así se dice. Muy bien, finalizamos aquí esta clase. Espero que les haya gustado, que les haya contribuido con vuestros conocimientos. Con mi humilde video quiero que les alcance a más y más personas que están en otros países, a los hermanos de Argentina, de Bolivia, de España, de México, de Uruguay, de Paraguay. Yo soy paraguayo, ¿no? Pero ya vivo en Brasil ya más de 15 años. Pero esto es mi vocación y esto es mi pasión. Soy apasionado por la lengua guaraní, por el idioma guaraní, y les quiero compartir
este sueño que tengo de que nuestro guaraní sea conocido por más y más personas y que también es una lengua muy hermosa. Espero que esta humilde clase haya contribuido con vuestro conocimiento. También les quiero pedir si me podéis ayudar con cualquier aporte de lo que sea. Y si me podéis también ayudar a compartir, decimos acá en Brasil, a compartir, creo que se dice en otro país, digamos así, a más personas en vuestros grupos que tenéis de WhatsApp, de Telegram, o sea, cualquiera de los grupos, para que así el canal pueda crecer más y pueda montar una estructura mejor donde tenga la pizarra, donde tenga un estudio con acústica para que haga clases más y más impactante para que vuestros conocimientos también sean más y más elevados. También les quiero decir que estoy produciendo un curso de guaraní y lo voy a lanzar acá en Brasil. Futuramente voy a ver cómo hago para expandir a otros países y si queréis prontamente ya voy a colocar el trailer de este curso. Creo que también va a ser de gran ayuda a vosotros que están queriendo aprender nuestro hermosísimo idioma que es el guaraní. Apecha lo mitad, hay treiko a video ya pollo agüere, ha, woko ye teñi mo que ta yeuta ya poveta getajina ya ishupe ñemo arandú, ñemo marandú guaranime. Momarandú quiere decir aprender o buscar conocimiento. Marandú, arandú es conocer, saber, sabiduría. Y vamos a ver muchas y muchas cosas acá en el canal. Por eso les pido mucho vuestro aporte. Si solamente comparten con más personas en vuestros países, ya el YouTube me paga un poquito más de lo que es simplemente compartillado acá en Brasil. Y con este aporte que el YouTube me paga, ya puedo producir más y más clases mejores para que podamos todos hacer más y más videos. Muy bien, gente, espero que os haya gustado y les pido disculpas si me he propasado, si he dicho cosas de más. Les pido también vuestras críticas, vuestros comentarios, vuestras críticas constructivas. Si tenéis algunas sugestiones de clases, estamos aquí para aprender. Yo no soy profesor de formación, pero soy apasionado por el idioma guaraní. Habéis la mitad, ya yo he